El hombre es naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe, decía Rousseau. Por el contrario, Maquiavelo decía que el hombre es malo por naturaleza a menos que le precisen a ser bueno. Mientras tanto, Nietzsche habla de que el hombre no puede saber qué es bueno ni qué es malo, y por ello está su voluntad. ¿Qué tal, amigos? Les habla una vez más Ravelo Casey para esta oportunidad indagar un poco en saber cuál es el verdadero origen del mal o el llamado mal. ¿Realmente existe el mal o es más bien una interpretación moral y cultural de nuestros actos? Para ello me he concentrado en unos experimentos muy interesantes por los cuales fueron el experimento de Milgram y el experimento de la cárcel de Stanford, en los que vamos a ver a continuación. Acompáñenme. Tras la condena de Adolf Eichmann, ideólogo de la solución final del Tercer Reich, el psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, llevó a cabo un experimento para comprobar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedía una autoridad legítima. Las conclusiones de este polémico estudio aún siguen despertando pasión 60 años más tarde. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar una persona normal y corriente con tal de obedecer las órdenes de una autoridad legítima? Y se puso de manos a la obra con un experimento que marcaría época. Durante aquel mediático juicio, Eichmann se defendió argumentando que solo cumplía órdenes. No perseguía a judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien lo hizo. Eichmann exclamó: «Yo acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia». Por supuesto, el juicio estaba perdido para él de antemano y poco importaba el enfoque de su defensa. Pero muchos tomaron nota de aquellas palabras, entre ellos Hannah Arendt, que escribió su célebre ensayo Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, en el que, entre otras cosas, dudaba de que Eichmann fuera un genio del mal, tal y como lo presentaron los fiscales israelíes. ¿Y qué tal si tan solo era un obediente peón que cumplía órdenes de una autoridad considerada por él como legítima? El 15 de diciembre de 1961, Adolf Eichmann era condenado a morir en la horca. Unos carteles en las paredes de autobús solicitaban voluntarios para un estudio de la memoria y el aprendizaje que iban a tener lugar en Yale. $4 de la época más dietas era la retribución para los voluntarios aceptados. Entre ellos, personas entre 20 y 50 años, de todo tipo de perfiles sociales. Para realizar dicho experimento, se necesitan 3 personas: el investigador, el maestro y el alumno. El maestro se separa del alumno por un módulo de vidrio y el alumno se le ata a una especie de silla eléctrica conectada con electrodos. El maestro tiene como labor castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que éste se equivoque en una respuesta. Se señala que las descargas pueden producir mucho dolor, pero en ningún caso daños irreversibles. Y arranca el experimento. Pese a que muchos de los maestros presentaron claros síntomas de estrés, desconcierto e incomodidad, el 65% administró el voltaje máximo de 450 voltios a los alumnos,
Ningún participante paró al nivel de 300 voltios, límite en el que el alumno daba señales de vida. El investigador, que era la autoridad, se encargaba de instigar a los maestros a continuar con el experimento. En caso de vacilación, continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna, debe continuar. El investigador elevaba el grado de sus exigencias en proporción a la duda del maestro. Todos pusieron en duda el experimento en algún momento, incluso señalando que no querían el dinero, pero ninguno paró. Lo que ningún maestro sabía es que todo era un gran montaje. Los sorteos para decidir quién era el maestro y quién el alumno estaban modificados. Todas las papeletas ponían maestro. Los alumnos eran en realidad actores. La máquina no daba descargas eléctricas. Solo se le decía esto al maestro para que éste se convenciera de la naturaleza del experimento. El estudio no era sobre memoria ni aprendizaje, sino sobre autoridad, obediencia. Así, el experimento recibió diversas críticas por su discutible ética al engañar a individuos sometiéndoles a una enorme presión. Asimismo, también se argumentó que, una vez terminado el experimento, los participantes no recibieron suficiente información sobre la naturaleza del mismo y sufrieron consecuencias emocionales a posteriori. Más recientemente, un estudio de Social Psychology Quarterly arroja nuevas dudas sobre el experimento, analizando el estudio inédito de Taketo Murata, asistente de Milgram, y las grabaciones de numerosas conversaciones con los voluntarios. Se sugiere que buena parte de los maestros que infringían las descargas más potentes sospechaban del engaño y que los alumnos no sufrían dolor alguno. Se dice en este sentido que Milgram suprimió datos de su experimento para que no se desviara la atención de sus conclusiones. Milgram dijo: monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infringiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedía un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los imperativos morales de los sujetos. Vivimos más cómodamente creyendo que personajes como Eichmann o el propio Hitler son anomalías humanas, supervillanos capaces de llevar a cabo las atrocidades más espantosas, impulsados por un gen único que les arrastra hacia el mal. Sin embargo, experimentos como el de Milgram ponen el foco en un aspecto mucho más inquietante: que cualquier persona es capaz de todo si se dan las circunstancias adecuadas, que todos podemos ser un Eichmann o un Hitler, sometidos a la máxima presión en un contexto crítico, obedeciendo ciegamente las órdenes de una entidad superior, llámense gobierno, jefe, partido, gurú, etc., porque la consideramos legítima y que no seremos responsables de nuestros actos al considerarnos instrumentos manejados por la entidad superior del sistema. Es fácil ignorar la responsabilidad individual cuando uno es solo un eslabón intermedio en una cadena de acción. Tal vez esta sea la conclusión más desolada del experimento de Milgram. Todos somos capaces de todo y además, en caso de juicio, tendremos coartada: la culpa fue de mi jefe, la culpa fue del gobierno, la culpa es del sistema, tal y como lo hizo Eichmann. En 1971,
un profesor universitario de psicología recluta a un grupo de estudiantes y les pide que imaginen que están en una cárcel. Nombra a algunos guardias y a otros prisioneros. En pocos días los carceleros se tornan tan sádicos y abusan de tal forma de sus presos que el experimento debe ser suspendido. Esto pasó realmente en Stanford en el año 1971 y no en cualquier lado, en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, Stanford, California, donde un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, quiso llevar el experimento de Milgram a un paso más allá y analizar cuán delgada es la línea que separa al bien del mal. Zimbardo se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno en que estuviese. Sacó un aviso ofreciendo $15 diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa. El experimento fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que quería entender el origen de los conflictos en un sistema penitenciario. Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes, la mayoría blancos y de clase media, y los dividió en 2 grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardias de la cárcel o prisioneros. Luego los dejó regresar a sus casas. El experimento comenzó de forma brutal. Policías verdaderos que aceptaron participar en el proyecto se presentaron en los hogares de los prisioneros y los arrestaron, acusándolos de haber robado. Fueron esposados y llevaron a la comisaría, donde se los fichó, y luego fueron trasladados con los ojos vendados hasta una supuesta prisión provincial, en realidad el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, que había sido transformado en una cárcel de aspecto muy, pero muy real. Fue allí donde los voluntarios fueron desnudados, inspeccionados, despiojados, desinfectados y recibieron un uniforme que consistía en una camiseta larga con un número sin ropa interior, unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con panties de mujer. En los tobillos, los voluntarios que hacían de guardias les colocaron unas pesadas cadenas. Lo que pasó después terminaría causando tanto shock que eventualmente inspiraría no a una ni 2, sino 3 películas, una alemana en el año 2001 y 2 de Hollywood en el año 2010 y el año 2015, además de innumerables libros y artículos. Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre. Los enviaban constantemente a confinamiento solitario, los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel sobre sus cabezas y los obligaban a hacer sus necesidades en baldes. El primer día que llegaron era una pequeña prisión instalada en un sótano con celdas falsas. El segundo día ya era una verdadera prisión creada en la mente de cada prisionero y cada guardia, y también del personal. Contó Zimbardo a la BBC en el año 2011, cuando se cumplieron 40 años desde su famoso experimento, que varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales. Lo más efectivo que hicieron los guardias fue simplemente interrumpir nuestro sueño, que es una técnica conocida de tortura. Le contó a la BBC en el año 2011
Clyde Ramsey, uno de los prisioneros. Sin embargo, solo unos pocos de los estudiantes abandonaron el estudio. Schleman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral. Después del primer día, noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido, así que tomé la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel, reveló. Se llamaba el llamado experimento de la cárcel de Stanford. Llegó a niveles tan poderosos que debió suspenderse a menos de una semana después de comenzar. En total duró 6 días. La conclusión de Zimbardo fue clara. La situación influye en la conducta humana y pone a personas buenas en un lugar malo, las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. Sin embargo, con el paso de los años, empezaron a surgir muchos cuestionamientos a esta teoría de que todos somos potencialmente sádicos o masoquistas. El principal cuestionamiento tuvo que ver con el rol que jugó el propio Zimbardo, quien durante el experimento actuó como el superintendente de la cárcel y él habría aconsejado y alentado la actuación de los guardias. Pero a pesar de la controversia, Zimbardo, quien cobró gran notoriedad y hoy es considerado una eminencia en su campo, sigue manteniendo que su estudio fue una adición muy valiosa a la psicología y que sirve para entender fenómenos como los abusos cometidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Y bien, amigos, al parecer lo que llamamos bien o mal está más allá ligado a las condiciones en el entorno en que el ser humano se encuentre. Algo que está arraigado a un asunto darwiniano de supervivencia del más fuerte, pero amparándonos en el colectivo de un grupo y una autoridad. Bien o mal, saquen sus propias conclusiones. Bien, amigos, como siempre les digo, debemos tener la mente abierta, pero no tanto para que no se nos caiga el cerebro. Les ha hablado una vez más Ravelo Crazy. Descansa, planeta Tierra, donde quiera que tú estés. Hasta la próxima.